Hola amigos, les habla Enrique Ávila, muy contento de retornar al programa. Pues yo lo viví, no me lo contaron y estoy muy a gusto de todo lo que vivimos en los 60s, en los 70s, los babies, y pues estamos todavía trabajando en la música, porque la música es para mí siempre me nutre hablar de la música a todos mis amigos que siempre me están preguntando muchas cosas y se las voy a contar conforme me vaya recordando toda la historia de esos años. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. De la Ciudad de México de ese tiempo, pues había, pues no había metro todavía. Teníamos que movernos con los cocodrilos. Los cocodrilos eran los taxis en México, en la capital, y nos movíamos para ir a trabajar a un lugar, a otro lugar, y los lugares históricos que habían donde tocamos, pues uno de los inolvidables era el Riviera. Los Riviera tocábamos allá, los grupos de ese tiempo que estaban de moda, y después nos pasamos al Maxim. Pero hay una cosa muy importante, alternábamos con las orquestas de ese tiempo. Estaba Luis Alcaraz, estaba todas las orquestas grandes del tiempo, pues combinaban los cha-cha-cha, el danzón, estaba Mariano Mercenón en su orquesta, estaba otra orquesta muy importante que trabajaba también, era muy Luis Alcaraz, y Juan García Esquivel también tenía su grupo. Qué bonita época que vivimos en este tiempo. Pero en ese tiempo empezaron a llegar pues los grupos de la provincia a grabar un disco en las compañías Orfeón, la compañía Orfeón. Yo creo que ellos batieron el récord de grabar pues arriba de 50 grupos en ese tiempo de rock and roll, de twist, de jerk, de go-go y esas cosas. Yo no participaba ya en esa forma porque yo quedé con el rock and roll y un poquito de twist por allá, porque cuando llegó Bill Haley a México en ese tiempo, pues él también cayó en grabar ese ritmo del twist. Grabó como 4 o 5 LPs para la compañía de don Rogelio Azcárraga, Orfeón. Y Bill Haley estuvo aquí viviendo varios años y todo, pero había otros grupos que salían también. Muchos grupos llegaron de Guadalajara. Llegó un grupo que me encantó, se llamaban los Gibson Boys. Los Gibson Boys sonaban bonito. Manolo Muñoz ya no estaba con ellos cuando ellos vinieron a grabar ya sus LPs, ya con su sonido, como que pienso yo que quedaron con ese estilo. Estaba Javier Reyes, el baterista que era el líder de ese grupo. Cuando íbamos a Guadalajara, íbamos al café donde tocaban allá, un hotel de los hermanos Reyes, que era parte familiar, Javier Reyes. Y era importante escuchar ese grupo porque tenían variaciones en su música. Eran lectores también, los saxofonistas, y los Gibson Boys también tuvieron su historia. Pero una historia maravillosa se llevó cuando estábamos en el Harlem. Llegó Javier Batis junto con Baby Batis, mi amiga eterna. Yo creo que ese tiempo Javier Batis estaba en su punto. Vivió muchos años en la Ciudad de México. Javier era muy folclórico, Javier, porque tocaba lo que estaba de moda y todo. Y yo siempre decía estamos en México, canta las canciones a veces en español. No, mi sol viene pues como lo hacía en inglés y lo hacía de 5 estrellas. Javier grabó sus discos, hizo cosas importantes, tenía su público. Javier Batis tenía un público extenso. En ese tiempo, estoy hablando del año 63, en noviembre, cuando
Américo nos invitó a ir a tocar al Café Cantante que estaba en Churubusco y estaba en la universidad. Ahí estaba el café. Y estamos hablando del Harlem. Era el Café Cantante que estaba frente a un autocinema que estaba en Avenida Universidad y Churubusco. Año 63, noviembre, diciembre. Tocábamos allá los grupos de esa época que llegamos a México. Y llega Javier Batis y de verdad causó furor con la música que traía del soul. Él cantaba en inglés y tenía las canciones pues, de cantantes que estaban de moda en ese tiempo. Y tocaba la guitarra de maravilla. Y de verdad, se fueron multiplicando pues muchas etapas de Javier en México. De verdad, al principio, pues poco a poco me fui acercando a escuchar lo que él cantaba y todo. En ese tiempo estaba de moda el martillito. Ya la cantaba en inglés, como la cantaba Trini López. Trini López, ¿acuerdas de Trini López? Pues él la cantaba y la cantaba bien y la gente bailaba y cantaba y todas las cosas de esa época en el Harlem. Ahí estaban ellos, los rebeldes, pues eran los dueños, los hermanos Tena, con su hermana Cuca. Y estaba Baby Batis. Ellas eran, creo, hasta las meseras de ese Café Cantante, que era pequeño, no era muy grande. Pero entraba la gente y todo. Y tocamos los Babies en ese tiempo, la música instrumental de los Shadows. El grupo de los Shadows, Apache, estaban las canciones de moda, instrumentales, Memphis y todo. Y mi hermano Carlos pues, tocaba y le gustaba a los chavos de esa época. Javier vivió en México, después se iba a Tijuana y regresaba. Era muy importante decir que pues, Javier le gustaba México y tenía grandes amigos allá y tenía buenos músicos que lo acompañaban. Eso es importante. Después Javier, de repente, en esos cafés cantantes, pues llegaban en esa época muchachas jóvenes, muchachas guapas. Y Javier se enamoró de una muchacha, ahí te digo el nombre, pero era una azafata. Javier Batis era muy enamorado y de repente se casó. Esta muchacha era prima de otra amiga mía de ese tiempo que se llamaba Marusha Salas. Era española, pues eran españolas y aquí trabajaban. Y a la boda fuimos y ahí estaba Javier, que se acababa de casar con esta muchacha que no recuerdo bien su nombre, pero fue contento y duraron 3-4 años aproximadamente de casados y todo. Y pues es muy difícil la vida del artista, del músico. Y pues andamos siempre rodando por todos los lados y todo. Y los cafés cantantes se fueron multiplicando y pasamos a otro café que se llamaba El Sótano. Estábamos ahí con el Bibi Hernández, que era pues amigo de siempre de mi hermano Carlos Bibi Hernández. Él después hizo su show y mantenía un show con más tiempo, en el 70, en la zona rosa. Y yo creo que Bibi murió muy joven también. Todos los que estoy mencionando, muchos ya se fueron. Y me informaron que Javier falleció ayer en la mañana, en Tijuana. Y pues yo conviví con él, iba mucho conmigo, comíamos juntos, lo invitaba a cenar, iba a mi casa. Un día llegó con Carlos Santana, allá en Bulevares, en Satélite, y estuvimos de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana pues, en su casa de ustedes, en el cine que tengo un cine por allí en Bulevares, y vimos películas antiguas de puros músicos de color y les encantaba escuchar a todos ellos. De repente
me empiezan a platicar ellos que pues cuando tocaban en Tijuana, que ahí se conocieron, ahí Javier tuvo mucha cercanía con él para enseñar lo primero que era una guitarra eléctrica y todo. Javier Batis era muy accesible a todas esas cosas de enseñanza, la guitarra con sus amigos y todo. Y es muy importante en esa época porque de repente se fueron poniendo más grandes los cafés cantantes y hubo un café que se llamó el Plain Soleil, ya lo platiqué en otro, pero el Plain Soleil es muy importante porque ahí tocaban los grupos número 1, los Locos del Ritmo y todas esas cosas. Pero Javier siempre me decía, Enrique, no uses la conga, porque yo usaba una conga, pero le decía yo, es que siento que el ritmo de un tema, por ejemplo, como era que sonaba, me sentía yo a tocar un tropical, wow, wow, y así, pues se juntaba bien, y en esa noche le pregunté a Santana, ¿cómo hiciste, cómo mezclaste bien lo que es la música tropical del rock y todo, con el tema pues, de Tito Puente? La canción era muy importante en esos tiempos y Santana la metió fuerte oye, ¿cómo va? El ritmo, bueno para cantar. Wow. Pero tenía no tenía un conguero, él tenía 2 congueros, Carlos Santana, y se oía grande. Y para los conciertos que hacía de miles de personas, la gente sentía y bailaba ese ritmo. Ese ritmo fue muy importante. Y lo trajeron los cubanos en México, las orquestas y todo, hablando de Pérez Prado y todo eso, fusionaban y todo es necesario que la gente tenga ritmo, que baile. En las cosas de la música tiene a veces, no sé, partes que necesitan apoyo de los ritmos. Y hablando de ritmos, vamos a pasarnos más atrás, la época del cha-cha-cha, que también trascendió, cuando llegaron también orquestas cubanas. Había un amigo de mi padre que se llamaba Luis Demetrio, y él cantaba con la Orquesta América y esas cosas, y hizo un cha-cha-cha, estoy cambiando al cha-cha-cha, que se llamaba, Chabela, cha-cha-cha, Chabela, cha-cha-cha, Chabela, ven pa' acá, cosa linda, cha-cha-cha, y ahí se fusionaban las congas, en Mérida les llaman las tumbadoras, y todo eso, y en México lo usaba Lobo y Melón, que eran excelentes, y todo eso, la fusión de la música tiene que tener ritmo, si no, no despierta pasión para sentir, moverte y hacer las cosas correctas. Todos ahora ya tienen congas, antes no, porque decían que nomás la Sonora Santanera tenía congas. No, las congas son necesarias para el ritmo completo en lo que quieras hacer en ese tiempo. Y entonces ahí se dio cuenta los ritmos que fueron llegando. Yo conocí a un grupo que se llama Byron Lee y sus Dragoniders, que tenían el calipso. Después, ¿qué les parece el reggae? El reggae también es muy importante para esa zona de la época de los 65, 66. Aquí en México llegó y un grupo de Jalapa agarró los temas y los volvió a su estilo. Este ritmo se llamaba ska. Después, todo lo que se fue el ritmo, aquí en México los covers los hacía Toño Quirasco, pero ya conocía a Byron Lee en Centroamérica. Nosotros estuvimos pegados a Chetumal, pues tocando en un hotel, pues ya saben, Belice. Y ellos llegaron con una bandota gigantesca que venía de Kingston, de Jamaica, y me impactaron porque tocaban
maravilloso, me gustó. En esos grupos venía, así se los digo, en los grupos que eran como, sería 15 personas, venía Bob Marley, que no lo conocía nadie. La estrella era Byron Lee, era el director de la orquesta, y estaba Bob Marley en ese grupo, que después, muchos años después, ya se puso famoso mundial. Pero es de la zona de Kingston, Jamaica. Allá y todo eso lo convivimos con todo ese tiempo que estuvimos en Belice. Belice era increíble toda esa forma de aprendizaje, porque oíamos todo eso y oíamos a los Shadows en rock and roll. Los instrumentales de los Shadows eran increíbles. Primero se llamaban los Drifters, pero cuando entra Cliff Richard con ellos, se pusieron los Shadows y Cliff Richard, y empezaron a pegar fuerte con el rock and roll en ese tiempo. De Inglaterra todavía no estaban los Beatles. Los Beatles aparecieron hasta el 60, ya como 61, 62, que empezaron a grabar, pero ya estaba antes los Shadows, increíbles, de aplaudir esos grupos interesantes, que después en Estados Unidos aparecieron The Ventures, los Venturas, los Venturosos, y también era la misma, exactamente la dotación de instrumentos como los Shadows. Apache, tú empiezas a decir, no, Apache es una canción americana que tocaba los originales fueron los Shadows, no hay de otra. Yo lo viví, no me lo contaron. Y esa forma de la música que iba creciendo, pues fueron apareciendo todavía más grupos y todo, y aparecieron, pues ya sabes, los Beach Boys, que eran increíbles también. Pero los Beach Boys eran interesantes por uno de los hermanos que era creador, compositor de todo lo que hacían los Beach Boys para la marca Capitol. La marca Capitol tiene toda esa historia y fueron interesantísimos. Pero después fue una cosa importante. Cuando yo estábamos en Estados Unidos, en Los Ángeles, mi hermano Armando, que andaba con los estudios, con la mente de poner el estudio grande que se hizo en México de los Babies. Armando peinaba todas las compañías de estudios, y una vez viene y me dice, ven a ver quién está grabando aquí. Pues estaban haciendo pistas para los Beach Boys, y el que estaba dirigiendo todo pues era un guitarrista de primera. Eran varias etapas de las grabaciones de los Beach Boys, y este guitarrista, el que tocaba todas las pistas de los Beach Boys, era Glenn Campbell, y eran otros músicos, y había una señora bajista maravillosa, les voy a decir el nombre como en el tiempo, que hacían totalmente las pistas correctas. Después ya los Beach Boys llegaban y le ponían las voces a todos, y el único que tocaba y era el director de los Beach Boys, que después se retiró un tiempo porque quedó afectado de los nervios. Brian Wilson fue uno de los hermanos de los Beach Boys, y el más creativo, el que más ponía las voces y todo, y cuando las pistas ya estaban listas de ellos, entonces hacían las voces, y el estilo de los Beach Boys era increíble y cantaban bonito. Había otro grupo de dos, Gene and Dean, que imitaban mucho a todo lo que hacían los Beach Boys, y los Beach Boys pues eran el orgullo de los americanos, y duraron bastantes años en esa forma, como les puedo decir. Grabaron como 10 LPs para la marca Capitol, pero cuando aparecen los Beatles, ahí vino un cambio. Los Beach Boys pues sintieron pasos en la azotea de que iban a ocupar el lugar de ellos en Capitol, y entonces ahí estaba el asunto incómodo, porque los Beatles ya estaban fuertísimos, y los Beach Boys pues quisieron igualar la producción de discos con lo que vendían los Beatles, y grabaron un LP que era su esperanza de los Beach Boys, que pudiera trascender.
ese LP pues quedó relegado porque los Beach Boys hicieron el LP del Sargento Pimienta, y el Sargento Pimienta es un LP que quedó histórico en la carrera de los Beatles. Mientras los Beatles estaban en el tiempo del 61, 62 y todo ese asunto, estaban en un café cantante en Liverpool que se llamaba Las Cavernas. Qué ironía, nosotros los Babies estábamos en otro café cantante aquí en México, pero se llamaba El Sótano, que estaba en Coruña y Tlalpan, y se llenaba de muchachos de ese tiempo con nosotros en ese café cantante histórico. Mucha gente se va a acordar de la época de los Babies que estábamos, wow, en El Sótano. Después se ganó mucho dinero Ramiro y ya tuvo ganas de hacer ya entonces un café de lujo. Pues nosotros no nos pareció mucho y nos llevan a Insurgentes y Reforma, y se llamó el Plain Soleil. En ese tiempo estaba pegando una película que se llamaba Plain Soleil con Alain Delon y todo, y qué padre. Entonces pues agarraron el nombre del Plain Soleil de la película de ese año, 64, una cosa así, 63, 64. Entonces, pues allá, pues las chavas iban a ver, ¿saben a quién iba a ver mucho las muchachas de tiempo? A mi hermano Carlos. Mi hermano Carlos de tiempo, pues era chavito y todo, y se parece mucho a Alain Delon. Es Carlos, mi hermano Carlos. Después mi hermano Carlos, ustedes lo pueden ver ahorita, pues en persona madura, pero en las fotos de los Babies de los 64, 65, decían que Carlos se parecía a Alain Delon. Puras cosas que fantaseaban las muchachas de esa época que estudiaban en la escuela enfrente del Plain Soleil. Y había muchos cafés cantantes y habían grupos que iban creciendo, pero todo tiene su porqué. Llegó Uruchurto, el regente de la ciudad, y mandó clausurar todos los cafés cantantes. My God, olvídate ese asunto. Entonces tuvimos que buscar senderos nuevos y nos contrataron para trabajar en el Bummer. Ya era un bar, ya no era café, ya era un bar y era otro tipo de gente más grande, y todo ahí se empezó uno a madurar. Estuvimos en el Plain Soleil y después pasamos pues al Bummer, y del Bummer nos llevan a uno de los mejores hoteles que estaban tradicional, que estaba a un lado, que estaba el Camichín y estaba el Alameda, y estaba el hotel para nosotros que duramos 5 años estuvimos en el Hotel del Prado. El Hotel del Prado, imagínense ustedes de esa época, el Hotel del Prado. Ya venían las Olimpiadas y empezó a llegar gente de todas partes a ese hotel, y en ese hotel pues se llenaba de gente extranjera y nos veían, ahí estábamos. Unas muchachas que cantaban y tocaban su guitarra y todo, y muy padres, se llamaban las Chicks. Las Chicks. Una de ellas se casó con mi compadre Rafael, mi querido Rafael, que anda delicado de salud. Rafael Acosta, que era el baterista pues, de Los Locos del Ritmo. En este tiempo se casó con Yolanda, mi comadre y todo, y muchos recuerdos bonitos de la familia de mi compadre Rafael, y pronto va a recuperarse, va a salir bien. Yo quiero decirles que yo tengo mi página de YouTube, Enrique Ávila Oficial. Cuando quieran suscríbanse y sigan pues mi página de Facebook, Enrique Ávila, y me da mucho gusto que me hayan escuchado en este tiempo, porque todo lo que les narré, gracias a todos los comentarios. Todos los leo, todos los leo. A todos nuestros fans, un abrazo. Con todo cariño quiero decirles que hay mucho más por delante. Porque yo lo que les estoy platicando, yo lo viví, no me lo contaron.